Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. Que abras tu corazón, tu mente y tu espíritu para lo que Dios quiere hablarte en esta noche. El capítulo 16, el Evangelio de Marcos, es un capítulo que a mí me impresiona. Y cuando pienso en esto, me conecto inmediatamente con el libro de los Hechos. Y para mí el libro de los Hechos es mejor que cualquier película de acción de este tiempo. Tiene personajes claramente definidos, algunos en papeles principales, otros en papeles secundarios. El libro de los Hechos tiene acción, aventura, triunfo y tragedia. Las escenas en el libro de los Hechos cambian de Jerusalén a Damasco, a Antioquía y a Roma, y desde celdas de prisiones hasta naufragios. Y en medio de todo esto nos encontramos con el poder del Espíritu Santo y con un grupo de sencillos apóstoles empoderados que obraban milagros extraordinarios y que desconcertaron a los líderes de su tiempo. Pero hay algo importante en estos grandes apóstoles. No siempre fueron distinguidos y no siempre actuaron con valentía. Entonces me quedo asombrado. Ahí te puse la Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Y dice, me quedo asombrado al ver en el versículo 8, que dice la Escritura: temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, de la resurrección de Jesús, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Aquí tenemos a un grupo de mujeres, discípulas del Señor, temblorosas, desconcertadas y con miedo. No pierdas de vista eso. Entonces, cuando sigo leyendo el Evangelio de Marcos y llego al versículo 10 y versículo 11, mira qué tragedia esta. Dice el versículo 10. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, a los discípulos, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. ¿Sí notas eso? Las primeras están temblando de miedo, no saben qué hacer, y luego vamos con los discípulos, les comentan a ellos y ellos no lo creyeron. Ya llevamos aquí dos cosas son los discípulos. Tenían temor y no creían. Luego dice el versículo 12 y el versículo 13. Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero te subrayé, pero no les creyeron a ellos tampoco. ¿Sí lo observas esto? Esto es terrible lo que está sucediendo ahí. Dice el versículo 14. Por último, Jesús se apareció a los 11 mientras comían. Lo reprendió por su falta de fe y por su terquedad, por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Aquí yo veo que los discípulos, hablándolo con claridad, eran un montón de cobardes, eran un montón de incrédulos. Pero lo que más me sorprende es el hecho que en el siguiente versículo, el 15, mira lo que sucede. En el versículo 15, Jesús les dice a estos creyentes miedosos e incrédulos, les dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Si me permites decir esto, si yo hubiera estado allí, en ese momento que Jesús les dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, yo me habría acercado a Jesús por atrás y le hubiera dicho: Señor, ¿no te das cuenta que los discípulos que acabas de entregarles la gran comisión son un montón de incrédulos? Eso es seguramente lo que yo le hubiera dicho.
nunca serán capaces de hacerlo. Pero estoy seguro que Jesús hubiera dado la vuelta y habría puesto su dedo en su boca y me habría dicho en voz baja: "Shh, Vidal, lo que no sabes es que tengo un secreto". ¿Y cuál fue el secreto? Si tú lo observas, algo tuvo que haber ocurrido entre el versículo 14 y el versículo 15. Algo tuvo que haber sucedido entre esto y esto. Y lo que ocurrió entre el versículo 14 y mira lo que dice el 20. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en su obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Entonces, ¿qué ocurrió entre el versículo 14, el versículo 15, que es conocido como la Gran Comisión, y el resultado del versículo 20? Cronológicamente, ¿sabes qué sucedió? Entre esos versículos ocurrió el capítulo 2 del libro de los Hechos. Los discípulos dejaron la debilidad y llegaron a poder de hacer lo que Jesús les había pedido que hicieran después de que Él ascendió en el cielo. Si ves el versículo 8 de Hechos 1, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. De la misma manera, todos nosotros, tú y yo, podemos dejar nuestra debilidad, podemos dejar nuestro temor. Ahí donde estás sentado, yo quiero pedirte que reconozcas delante de Dios de que en realidad no es algo que te nazca, no es algo que te fluya. Puede ser que haya una excepción, pero si lo hubiera, de todos modos sería el poder del Espíritu Santo, porque nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces ni siquiera de levantarnos y mucho menos de persuadir a alguien. Tú y yo debemos de reconocer nuestra debilidad. Entonces, si te estoy comunicando adecuadamente lo que te estoy leyendo, de la misma manera, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, todos nosotros podemos dejar la debilidad y entrar en el poder inagotable de Dios y de todos sus recursos. El poder es la esencia del testimonio cristiano. El poder del Espíritu Santo no es un accesorio del Evangelio. No es como una campanita en una bicicleta, sino todo el poder y todos los recursos de Dios y en una sola persona, que es el Espíritu Santo, y ese poder está a tu disposición. En ningún lugar de la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, no hay un solo indicio de que alguno de los discípulos carecieran de ese poder. El discípulo que había era discípulo lleno del poder del Espíritu Santo. Para ser directo, el cristianismo o es sobrenatural o no es nada. Nosotros teníamos y aún tenemos a un Jesús sobrenatural, con un ministerio sobrenatural, creando una iglesia sobrenatural, con un evangelio y una Biblia sobrenatural. Quita lo milagroso y le habrás quitado la esencia al cristianismo. La iglesia entonces se convierte en una sociedad de gente que se porta bien o en un club social cuando su verdadera intención y su verdadero significado es la de ser el sistema de redes sobrenaturales por medio del cual Dios puede transmitir el poder del Espíritu Santo a un mundo que está agonizando. Tú y yo somos los conductores del poder del Espíritu de Dios para este mundo. El Espíritu Santo y el Evangelio del amor redentor de Jesús están, si quieres ver el poder de Dios, entonces te voy a pedir un favor. Que ignores todas las técnicas, todos los métodos que hayas aprendido de evangelismo, la manipulación y la psicosugestión, y simplemente predica la palabra de Dios. Es ahí donde el poder de Dios se libera, justamente en el evangelio. Yo nunca extraigo una sola cosa del cofre de tesoros de Dios. Yo proclamo el evangelio completo, el cual contiene todo lo que necesitan los seres humanos: salvación, perdón, paz sanadora, esperanza y liberación.
Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede.